Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Hoy vamos a adentrarnos en un tema que ha estado resonando mucho en el mundo del entretenimiento y sobre todo, entre los fans de dos de las estrellas más queridas de Turquía, Hande Erçel y Kerem Bürsin. El título que les traemos hoy es bastante evocador, el temor secreto de perder a Kerem que atormenta a Hande Erçel. Suena un poco dramático, ¿verdad? Pero a veces en el brillo de la fama y el amor público, existen esas inseguridades y miedos que aunque no veamos, pueden ser muy reales. Así que prepárense para un viaje a través de las emociones, las especulaciones y lo que podría estar pasando detrás de cámaras en la vida de esta popular pareja. Antes de sumergirnos de lleno, les recuerdo, como siempre, que si les gusta el contenido que creamos aquí y no quieren perderse nada, asegúrense de darle ese botón de suscribirse. Nos ayuda un montón y garantiza que siempre estarán al día con nuestras novedades. Ahora sí, vamos a empezar. La relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin ha sido, sin duda alguna, una de las más seguidas y comentadas de los últimos años. Desde que se conocieron en el set de la exitosa serie Sen Kalkam, su química en pantalla traspasó la ficción para convertirse en una historia de amor en la vida real que conquistó los corazones de millones. Los fans los adoptaron como pareja ideal, y cada aparición juntos, cada gesto de cariño, era celebrado y analizado con lupa. Pero como suele ocurrir cuando una relación está tan expuesta al público, las expectativas son altas y las presiones inmensas. Y en medio de todo ese amor y admiración, surge la pregunta, ¿qué miedos podrían estar acechando a Hande, especialmente en lo que respecta a Kerem? Cuando hablamos del temor secreto de perder a Kerem, no estamos hablando de una simple inseguridad pasajera. Nos referimos a esa sombra que podría ensombrecer la felicidad de Hande, esa preocupación latente que, aunque intente disimularla, podría estar siempre presente. Y es que, seamos sinceros, en el mundo de las celebridades, la vida personal está constantemente bajo escrutinio. Las redes sociales, los medios de comunicación, los rumores, todo puede influir en la percepción pública y por ende en la propia estabilidad emocional. Una de las razones por las que Hande podría tener este temor tiene que ver, precisamente, con la intensidad de la fama y el amor de sus seguidores. A veces, cuando una pareja es tan querida, la presión de mantener esa imagen perfecta y de no defraudar a quienes los apoyan puede ser abrumadora. Imaginen la cantidad de mensajes, comentarios y expectativas que reciben a diario. Si un solo paso en falso, una sola mala interpretación de una foto o un comentario, puede generar una crisis de reputación, es lógico que el miedo a cometer un error que afecte la relación sea real. Hande, como mujer fuerte y exitosa que es, seguramente es consciente de esto. Podría temer que un tropiezo personal, o incluso un malentendido público, pudiera ser malinterpretado y utilizado para dañar su relación con Kerem, o incluso la propia carrera de Kerem. Además, en el vertiginoso mundo de la actuación, las oportunidades y los proyectos pueden venir y ir. Los actores y especialmente aquellos en la cima de su popularidad, a menudo deben tomar decisiones que implican largas ausencias, viajes y en general, un estilo de vida que puede poner a prueba cualquier relación. Es posible que Hande, a pesar de su propia exitosa carrera, se enfrente al temor de que la vorágine de proyectos de Kerem, las oportunidades internacionales que puedan surgirle, o simplemente las exigencias de su profesión, puedan alejarlo o cambiar la dinámica de su relación. No se trata de desconfianza hacia Kerem, sino de la fragilidad inherente a las carreras públicas y a las relaciones mantenidas bajo los focos. Otro factor a considerar es la propia personalidad de Hande. Aunque en público proyecta una imagen de seguridad y confianza, todos tenemos nuestras vulnerabilidades. Quizás en la intimidad, Hande sea una persona que valora la estabilidad y la conexión profunda, y el constante movimiento y la exposición de sus vidas puedan generar en ella una sensación de inseguridad. El temor a perder lo que ha construido con Kerem podría ser una manifestación de ese deseo de anclar esa relación en medio de un mar de cambios y desafíos. También es importante recordar que aunque los veamos como figuras públicas invencibles, son seres humanos con emociones y sentimientos complejos. Las críticas, los comentarios malintencionados, los rumores infundados que circulan en Internet, pueden tener un impacto por muy resilientes que sean. Hande podría temer que estas presiones externas, esta constante evaluación de su vida personal, terminen por erosionar la confianza o la paz que comparte con Kerem. Tal vez en algún momento haya experimentado la crueldad de los comentarios negativos y eso la ha ya hecho más susceptible a este tipo de miedos. Pensemos también en la trayectoria de Kerem.
Él ha sido siempre un actor muy dedicado a su carrera, con proyectos ambiciosos y un gran potencial internacional. Es natural que como pareja Ande pueda sentir una pizca de preocupación ante la posibilidad de que él se marche a proyectos lejanos, o que la vida profesional lo lleve por caminos que impliquen distancias o cambios significativos. No es una cuestión de celos, sino de la naturaleza de una relación a distancia o de una relación donde las carreras profesionales toman rumbos muy diferentes. El miedo a que esa chispa, esa conexión que tanto aman, se vea amenazada por las circunstancias externas. Además, el concepto de temor secreto implica algo que no se expresa abiertamente, algo que se guarda. Es posible que Ande, siendo una persona reservada en ciertos aspectos de su vida privada, prefiera no externalizar estas inseguridades. Podría querer proteger a Kerem de estas preocupaciones, o simplemente no querer dar pie a más especulaciones de las que ya existen. Mostrar vulnerabilidad en el ojo público puede ser interpretado de muchas maneras, y quizás ella prefiere lidiar con estos temores en la esfera privada. Analicemos también la influencia de los medios y las redes sociales. A menudo se crean narrativas sobre las parejas de celebridades, y estas narrativas pueden influir en cómo se sienten los propios involucrados. Si constantemente se habla de su relación como algo frágil, o si se rumorea sobre posibles rupturas, es inevitable que esas ideas, aunque sean falsas, puedan empezar a germinar en la mente. Ande, al estar tan expuesta, podría estar expuesta a estas presiones, y el temor a que su relación se vea afectada por estas narrativas externas podría ser una realidad para ella. Y es que en el fondo el temor a perder a alguien que amas es universal. Sea uno una estrella de cine o una persona común, ese miedo está ahí. La diferencia en el caso de Ande Ercel es que este miedo se magnifica por la atención constante que recibe su vida. Cada gesto, cada palabra, cada silencio, es analizado y comentado. Si ella siente que la relación con Kerem es un pilar fundamental en su vida, es natural que quiera protegerla de cualquier adversidad, real o percibida. Podríamos especular que este temor secreto de Ande también podría estar ligado a su deseo de construir un futuro sólido con Kerem. Quizás, a pesar de la pasión y el amor que comparten, existan en ella momentos de duda sobre la durabilidad de las cosas en el mundo del espectáculo. ¿Serán capaces de mantener su relación a flote ante las presiones y los cambios? Esta pregunta, aunque no se diga en voz alta, podría ser el núcleo de ese temor. En resumen, el temor secreto de perder a Kerem que atormenta a Ande Ercel no es una afirmación categórica, sino una exploración de las posibles inseguridades que una figura pública como ella podría experimentar. Estas inseguridades se derivan de la intensa exposición mediática, la naturaleza impredecible de las carreras artísticas, la presión de mantener una imagen pública, y los miedos universales de perder a un ser querido. Y bueno, hasta aquí llegamos por hoy con este análisis. Hemos intentado desgranar las posibles capas de este título tan intrigante. Esperamos que les haya parecido interesante y les haya dado una nueva perspectiva sobre la vida de nuestras estrellas favoritas. Recuerden que todo lo que hemos comentado aquí son especulaciones basadas en la información pública y en la comprensión de la dinámica de las relaciones de celebridades. La verdad absoluta, como siempre, solo la saben ellos. Muchas gracias por acompañarnos en este vídeo. Ha sido un placer compartir estas reflexiones con ustedes. Si les ha gustado el contenido, por favor, no olviden dejarnos un buen me gusta y compartir este vídeo con sus amigos y en sus redes sociales. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguna de nuestras futuras entregas. Nos encantaría leer sus opiniones en la sección de comentarios. ¿Qué piensan ustedes sobre este tema? ¿Creen que Ande podría tener estos miedos? Déjenos sus comentarios abajo. Nos encanta leerlos y debatir con ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.